Buenos días. Empezamos eso, ¿sí? Sí. Ok, buenos días. Seguimos entonces con clase de radiología. Todavía estamos en la parte de principios básicos, física, formación de la imagen de rayos X. Todos me ven, todos me oyen. A veces estoy haciendo señas aquí y como un loco y pues para explicar algo necesito saber que todos me estén oyendo y me estén. Pongan en el chat presente y si están viendo la presentación y se escuchan al profesor. Ok. Buen día, Alice. Entonces, quedamos en esto y más adelante, para volver, creo que hay otras diapositivas para un poquito a volver a tocar lo que ya conversamos en la clase pasada. Pero todo está unido, correcto. Entonces, entramos a lo que es entonces el sistema de lo que se llama pantalla película o de película. Um, es básicamente pues una película, una lámina de plástico que está cubierta a ambos lados por una emulsión gelatinosa que contiene unos granos de plata, y esos granos de plata son específicos, son especiales porque pueden ser estimulados por la radiación o por la fluorescencia o cualquier luz brillante. Funciona como una película radiográfica, o sea que por eso es que vienen empacadas en este tipo de cajas y en una bolsa, está en una bolsa, la bolsa dentro de esa caja, y la bolsa, por supuesto, a prueba de luz, porque si se expone a la luz, pues se va a revelar y ya perdemos esa película. Por eso es que debe ser protegida siempre, y por eso es que la usamos en el cuarto oscuro. Los que han tenido la oportunidad de trabajar o de ayudar o de ser asistente en una clínica veterinaria donde hay rayos X, pues básicamente el cuarto de rayos X tiene el cuarto donde está el aparato de rayos X, y separado está el cuarto oscuro. En aquellas clínicas que usan el sistema de pantalla películas, en el cuarto oscuro está el tanque donde está el líquido del revelador para revelar la película una vez expuesta. Entonces el cuarto oscuro funciona como un cuarto oscuro común y corriente cuando se revelan películas, fotografías. Claro, ahora todo es digital en cuanto a fotografía. Todo el mundo usa su teléfono, tal y qué sé yo, y creo yo, muy poco se usará una película radiográfica. Entonces, esa película luego está metida en un cassette. Este es más o menos el cassette. Por supuesto, el cassette viene de diferentes tamaños porque tenemos diferentes tipos de diferentes tamaños de animales, diferentes partes del cuerpo. Una patica no es igual a tomar una radiografía de un abdomen. Entonces, tenemos cassettes de varios tamaños y allí va incluida, se mete la película allí, se cierra el cassette herméticamente. Ese cassette, por supuesto, también es a prueba de luz para evitar que se revele la película. Ya, un momentico, voy a poner esto aquí un poquito más grande a ver si ya. Esa película, como les había dicho, es una lámina de plástico. No es rígida, fácilmente se puede doblar, es flexible y tiene una emulsión por ambos lados, una capa de emulsión gelatinosa por ambos lados. Esa emulsión está compuesta por cristales de bromuro de plata, que ya les había comentado, son sensibles a la radiación y a la luz visible o a la fluorescencia para poder producir la imagen. Hay pantallas que vienen de doble emulsión por ambos lados, y hay pantallas que son de una sola emulsión, de emulsión simple. Un solo lado tiene emulsión. Y básicamente la diferencia es en cuanto a la calidad de la imagen que se obtiene.
la calidad, el detalle fino de la imagen es mejor cuando se usa una película de emulsión simple en comparación con una película de doble emulsión. Claro, en una película de doble emulsión, la cantidad de radiación que se necesita para producir una imagen va a ser mucho menor en comparación con una de emulsión simple. Por eso es que yo me acuerdo cuando hice mi residencia, usábamos mucho la pantalla de emulsión simple cuando hacíamos radiografías intraorales de la cabeza para evaluar los senos nasales. El animalito bajo anestesia se mete una película bien pequeña, en un cassette muy pequeño, se mete dentro de la boca y se hace la radiografía en sentido dorso-ventral para tomar imágenes de los senos nasales, todos las conchas nasales se ven con una definición muy nítida en comparación con una emulsión doble. Y la emulsión doble se usa, por supuesto, para el resto de la anatomía. Pues eso como un detalle allí para que sepan, ¿no? Ok, esa es la película. Estas son las características de la película. Ahora, el cassette, pues básicamente el cassette es hecho de un material muy fuerte, un material metálico que resiste, debe resistir caídas y golpes para evitar que se dañe la bisagra, que se dañe los bordes, porque a veces la bisagra, cuando uno cierra el cassette, suena taca. Se cierra la bisagra y herméticamente para evitar la entrada de la luz, para que no se revele la radiografía, perdón, la película, ¿ok? Entonces, a veces esa bisagra se puede romper, no cierra bien, se filtra luz y se produce un artefacto radiográfico que más adelante vamos a ver en los artefactos radiográficos más comunes que uno ve en este sistema de radiología, de rayos X. No sé, tenemos los cassettes. Este cassette ven que es blanco por ambos lados, por ambas caras. Eso blanco es lo que se llama las pantallas reforzadoras, las cuales las vamos a ver, vamos a hablar de ellas más adelante. Cassettes vienen de diferentes tamaños, como les había dicho. ¿Ok? Ahora bien, lo que le había mencionado, las pantallas reforzadoras simplemente son unas pantallas que tienen un material que fluorescen cuando son estimulados por los rayos X. ¿Eso por qué es importante? Es importante porque esa fluorescencia va a incrementar, va a reforzar, como su nombre lo dice, el efecto fotográfico que tiene la radiación. Entonces, se descubrió que al usar las pantallas intensificadoras o pantallas reforzadoras, se puede disminuir la dosis de radiación que se necesita para producir la misma imagen radiográfica. Entonces, pues, esta invención, este descubrimiento fue algo muy valioso para el diagnóstico radiológico, ya que se logró disminuir la radiación, la dosis de radiación y los efectos secundarios que pueden tener sobre el paciente y sobre el personal que asiste, los técnicos. ¿Ok? Ahora bien, hay una desventaja, que cuando se usa pantalla reforzadora, la calidad de la imagen o la nitidez de la imagen se reduce un poco, pero todavía la imagen es de calidad diagnóstica, todavía se puede hacer un diagnóstico. ¿Ok? Bueno, aquí más o menos se explica todo lo que dije, pueden leerlo cuando estén revisando la charla. Sí, pues la luz visible, los fotones, etc. Entonces son las pantallas reforzadoras. Hay cassettes con pantallas reforzadoras, hay cassettes sin pantallas reforzadoras, hay pantallas reforzadoras que se pueden quitar y poner dentro del cassette. ¿Ok? Y básicamente, pues, esta diapositiva explica, se refiere a lo que ya habíamos comentado. Rayos X llegan, chocan con la pantalla intensificadora o reforzadora, esa pantalla emite la luz y entonces esa luz es la que va a hacer el efecto fotográfico o va a incrementar el efecto fotográfico de la radiación para producir la imagen
radiográfica. Entonces, en esta gráfica, en este diagrama, lo que estamos, estas símbolos aquí de onditas son las ondas de rayos X. Entonces, explican cuánta cantidad de radiación, más o menos ahí al ojo por ciento, se necesita. Esta es la película, ¿ok? Y vemos cómo esta cantidad de radiación se necesita sin pantalla para producir esta imagen. Mientras que al usar una pantalla reforzadora, se reduce en gran manera, ahí al ojo por ciento, 50% más o menos, la cantidad de radiación para producir la misma imagen con la misma densidad. Por supuesto, como ya les dije, se va a disminuir un poco la nitidez de la imagen, pero todavía tiene una calidad diagnóstica. Todavía se puede hacer un diagnóstico acertado. Y bueno, básicamente hay diferentes sistemas de pantallas. Hay pantallas lentas, de mediana velocidad. Hablamos de la velocidad. Esta es una clasificación en cuanto a la velocidad de la pantalla, de esa pantalla reforzadora o intensificadora. Qué tan rápido puede producir o convertir esos fotones en luz. Entonces hay pantallas lentas, medias y rápidas. Y se usan dependiendo de qué parte de la anatomía se va a radiografiar. Ahora bien, bases de la formación de la imagen de la película radiográfica. ¿Ok? Tiene que ver con cómo se forma la película radiográfica cómo se forma la imagen radiográfica en una película de estas del sistema de película con pantallas o sin pantallas. Pues básicamente la radiación lo que va a hacer es que va a producir una diferencia de tonos de gris, desde el negro al blanco, como creo que lo comentamos en la clase pasada, del negro al blanco, y se produce una cierta tonalidad de gris. Esa tonalidad de gris puede ser diferentes tonos, que puede ser una diferencia corta, lo que significa que hay muy pocos tonos de grises, o una tonalidad larga, lo que significa que hay muchas tonalidades de grises. Vamos a comentar un poco más de eso más adelante. ¿Ok? Ya habíamos comentado también que la radiación, los rayos X, los fotones que inciden en el paciente son atenuados en diferentes grados, dependiendo del órgano. ¿Ok? Dependiendo del órgano. Por ejemplo, el hígado es más grande que el riñón. Y sobre todo dependiendo de la composición química del órgano. La composición química del hueso es básicamente, como sabemos, calcio, cristales de hidroxiapatita, y el hígado, el vaso, es tejido blando. Es diferentes composiciones, pero es muy diferente a la del hueso, a la de los pulmones. Entonces, esa diferencia de tejidos, de composición química, de los átomos, etcétera, es lo que va a hacer que ocurra esta diferencia de negrura desde el negro hasta el blanco, pasando por el gris, en una imagen radiográfica. Y eso es muy importante recordar, porque cuando estamos evaluando una radiografía, siempre debemos recordar el patrón de absorción de rayos X de las diferentes estructuras que están dentro del paciente, que están dentro del organismo y dentro del órgano. ¿Ok? Entonces, esto es básico, esto es súper importante. Luego que hay una absorción, como ya habíamos comentado, luego que hay una absorción, también hay un patrón de penetración, como habíamos comentado, ¿verdad? Anteriormente. Hay fotones, fotones o rayos X que penetran a través del paciente, y esa radiación que penetra es la que va a interactuar con la emulsión de la película, con los granos.
de bromuro de plata que están dentro de la película para producir una imagen latente. ¿Ok? Luego que tomamos la radiografía y ocurre todo este mecanismo dentro del paciente, dentro de la película, cuando se emite el haz de rayos X, entonces vamos a ir al proceso de revelado, a revelar la película y para poder hacer que esa imagen latente se haga visible. ¿Ok? El revelado es lo que al final hace esa imagen que está latente después de la exposición para que se haga visible. Como les había comentado, esa emulsión de película consiste en una emulsión de gelatina que contiene granos de bromuro de plata. Esos granos de bromuro de plata, ya les había comentado, de que son sensibles a la radiación. Cuando un haz de rayos X o cuando los fotones dentro del haz principal de rayos X choca con esos granos de bromuro de plata, esos granos se volverán negros. O sea, ocurre una reacción química dentro de esos granos que cambia a tonalidad de negro. Entonces ya podrán deducir de que, ok, si hay, por ejemplo, una estructura anatómica que no absorbe la radiación, sino que es penetrado por la radiación, esa área en la película se va a observar de qué color. Rapidito, ¿de qué color? Negro, correcto, porque todo el haz de rayos X pasa a través y va a afectar esos granos de bromuro de plata. ¿Ok? Un ejemplo, por eso es que el aire, si aquellos que ya han visto una radiografía, por eso es que el aire dentro de los pulmones, el gas dentro del intestino se ve negro, porque el aire no absorbe nada, no absorbe nada de radiación. Entonces pasa directamente, incide sobre los granos de bromuro de plata y se ve negro. Ahora bien, ¿qué va a absorber más radiación? ¿El hígado o, por ejemplo, la pared de un asa intestinal? El hígado, porque es mucho más grande, ¿verdad? Entonces el hígado va a absorber más radiación, entonces el área de la película donde está el hígado no va a ser penetrado por la radiación. Por lo tanto, esos granos de bromuro de plata que están allí no se van a transformar en negro, sino que se van a quedar intactos y se van a, cuando ocurra el revelado, esos granos que no son afectados por la radiación se lavan, se van hacia el líquido y en la radiografía lo que se va a ver es una sombra, no una sombra, se va a ver una área blanca, ¿ok? Y es por eso que se ve los tejidos que absorben radiación se ven blancos y los tejidos que no absorben radiación se ven negros. Ahora bien, la grasa es mucho menos densa que el tejido parenquimatoso, el hígado, el vaso, etc. Entonces la grasa va a absorber cierta cantidad de radiación, pero va a dejar pasar un cierto número de fotones. Entonces la grasa va a ser un poco más o menos negra que el aire, pero va a ser menos blanca que el hígado. Por eso es que vemos la diferencia entre la grasa, el hígado, el vaso y el aire. ¿Okay? Esa es la diferencia, esa es lo que es la diferencia de la absorción y penetración de los rayos X para poder producir una imagen radiográfica. ¿Ok? Como les había dicho, entonces los granos de plata que no son expuestos por la radiación se disuelven y se eliminan en el líquido de revelado y esa área de la película se observa blanca. Es básicamente el material plástico de la película. Es lo que queda. Eso es lo que se ve blanco. ¿Ok? Ok. Entonces ahora poniendo todas estas cosas juntas, poniendo todo junto, lo que es el kilovoltaje, la penetración, la diferencia de penetración, todo eso lo tenemos que ahora poner todo junto para
para entender bien cómo funciona el aparato de rayos X y la interacción con el cuerpo y para la formación de la imagen radiográfica. Entonces, el kilovoltaje. El kilovoltaje ya habíamos mencionado que gobierna el poder de penetración de los fotones. Un alto, si aumentamos mucho más el kilovoltaje, vamos a hacer esos fotones mucho más poderosos, mucho más fuertes y van a penetrar los órganos, la estructura, las estructuras anatómicas. ¿Ok? Entonces, una película que es tomada con un kilovoltaje bajo, ¿ok? Vamos a obtener un contraste alto. O sea, al tomar una película con un kilovoltaje bajo, la diferencia en esa tonalidad de gris, la diferencia va a ser muy corta. ¿Por qué? Porque la penetración es menor, porque estamos usando un kilovoltaje muy bajo. Entonces, se dice que la escala de gris es corta y por consiguiente, el contraste en la película entre los diferentes órganos va a ser mucho más alta. ¿Ok? En comparación con una imagen que se tome con un kilovoltaje muy alto, el contraste va a ser bajo. ¿Por qué? Porque no vamos a poder diferenciar bien las diferentes tonalidades de grises. La tonalidad de gris o los tonos de grises es tan reducida que no lo vamos a poder ver bien. Entonces, el contraste es bajo. El contraste entre una sombra y otra va a ser muy bajo y la película va a ser una película como que muy gris y se va a perder, repito otra vez, se va a perder el contraste entre estructuras pequeñas, por ejemplo. ¿Ok? Eso es el kilovoltaje. El miliamperaje lo que hace es que gobierna la cantidad de los rayos X. ¿Ok? Entonces, un miliamperaje muy bajo, vamos a tener una radiografía subexpuesta, porque no estamos utilizando la cantidad necesaria de rayos X para producir una imagen adecuada. Y un miliamperaje muy alto, vamos a tener una imagen sobreexpuesta porque estamos incrementando en demasía la cantidad de radiación. Por ejemplo, por supuesto, si utilizamos un kilovoltaje muy alto, también podemos obtener una imagen sobreexpuesta. Pero es básicamente el miliamperaje el primer factor que tenemos que tomar en cuenta cuando una imagen es subexpuesta o sobreexpuesta. ¿Ok? Hablamos también un poco de la distancia. La distancia. Recordemos que la energía de los rayos X es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, esa energía de los rayos X va a incrementarse si el cuerpo está muy cerca de la fuente de radiación y se va a disminuir si está alejado de la fuente de la radiación. ¿Okay? Entonces, este es básicamente el último punto, es lo que resume básicamente todo lo que hemos hablado del kilovoltaje y el miliamperaje. El kilovoltaje controla el número de tonos de grises y el miliamperaje controla qué tan oscuros o claros pueden ser esas tonalidades de grises. ¿Ok? ¿Cómo es que entonces podemos ver esas diferencias en las opacidades radiográficas? Bueno, ya comentamos un poco de los factores que hacen esas opacidades radiográficas en cuanto a los factores del aparato de rayos X. Y básicamente es la diferencia entre la penetración y la absorción de los rayos X. ¿Ok? Lo que obtenemos de esa diferencia de absorción y penetración de los rayos X son las 5 o 6 densidades radiográficas básicas. Esto también es un punto sumamente importante. Es muy importante recordar siempre de que básicamente existen 5 densidades radiográficas básicas en una imagen radiográfica. ¿Ok?
Entonces, tenemos el aire. El aire va a ser el que tiene menor opacidad, o sea, es negro completamente, ¿ok? Porque no absorbe ningún tipo de radiación. Luego, la grasa, fat. La grasa absorbe cierto nivel de radiación, pero en gran cantidad también lo deja pasar. Entonces, lo que vamos a ver un poquito más blanco o radiopaco va a ser la grasa. Luego el agua y el tejido blando, como vemos aquí, están en la misma categoría. El agua, el líquido y el tejido blando tienen la misma opacidad, tienen la misma capacidad de absorber radiación. Por consiguiente, no se va a poder diferenciar en una radiografía. Por eso es que no se puede ver la vesícula biliar en una radiografía. No se ve, porque la vesícula biliar es líquido, el hígado es tejido blando, los dos tienen la misma opacidad, no hay contraste. Entonces, no se va a poder ver una vesícula biliar normal en una radiografía, a menos que esté anormal. ¿Cuándo una vesícula biliar está anormal? Cuando tiene cálculos, colelitiasis. Entonces, como vemos en esta gráfica o en la siguiente estructura que tiene una opacidad mayor es el hueso o cualquier estructura mineral. Cualquier estructura mineral que tenga composición de calcio. Cálculos biliares, cálculos en la vejiga, cálculos en los riñones, cualquier tipo de calcificación distrófica en cualquier estructura anatómica, lo vamos a poder ver fácilmente. ¿Por qué? Porque ese mineral, ese hueso, es absorbe más radiación que el tejido blando. ¿Ok? Luego de la mineralización o el hueso, le sigue el metal y los medios de contraste. Medio de contraste es un líquido, es una componente que se administra dentro del paciente para poder, como el bario, no sé si alguno ha trabajado ya ayudando en una clínica o algo así, les se los recomiendo que traten de conseguir algo para que se vayan familiarizando. Y entonces este medio de contraste se puede dar oral o se puede inyectar para incrementar el contraste en ciertos componentes anatómicos. ¿Ok? Entonces tenemos el aire, la grasa. Literalmente estos rectángulos representan la imagen en una radiografía. El aire se ve negro, luego la grasa se ve un poquito menos negra, un poco más gris, luego el tejido blando más blanco, luego el hueso bastante más blanco que el tejido blando, y el metal, pues, blanco. Lo vamos a poder diferenciar en una radiografía. ¿Okay? Entonces, aquí está una radiografía lateral de abdomen. Entonces vemos como vamos a empezar desde lo más radiolúcido, el gas dentro de las asas intestinales. Luego seguimos con la grasa. ¿Dónde hay grasa? En el abdomen en el perrito. Tenemos la grasa retroperitoneal y tenemos la grasa falciforme debajo del hígado. Esa grasa la vamos a poder ver fácilmente y vemos como este tono de gris tenue es grasa retroperitoneal, este tono de gris es grasa falciforme. Luego seguimos con el tejido blando, el hígado, riñones por aquí, ¿ok? Luego seguimos con hueso, las vértebras, vemos las costillas que son mucho más blancas, más radiopacas, y luego metal. Estos son clips quirúrgicos. A lo mejor a este perro le hicieron una esplenectomía por alguna razón, no sé. Pero pusieron entonces material quirúrgico metálico, clips ahí. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuáles son las características fotográficas de una imagen radiográfica? Una imagen radiográfica tiene una densidad y tiene un contraste. ¿Ok?
¿Okay? La densidad es la negrura o la blancura de la radiación de la imagen, y el contraste es la diferencia en la tonalidad de gris desde el blanco hasta el negro. Ok, algo que es sumamente importante, pues está relacionado con lo que ya hemos conversado anteriormente, en relación a la absorción de rayos X. Esa absorción de rayos X, les comenté que es diferente dependiendo de la estructura del órgano, ¿ok? Y de la estructura. Entonces, esa absorción de rayos X depende de la composición química del órgano, de la estructura anatómica, ¿ok? De la densidad del órgano, y no veo aquí bien, ¿cómo hago para minimizar esto? Ya. Ok, densidad del sujeto o densidad del órgano y el espesor de la estructura anatómica. ¿Ok? Entonces, una estructura que absorbe radiación se le llama una estructura radiopaca y se ve blanca en una radiografía. O gris, o se puede ver gris también. ¿Ok? Ahora, los rayos X que chocan con la película, ya les había dicho, lo habíamos comentado, que se ve entonces de negro la película. Y son las estructuras que se conocen como estructuras radiolúcidas, como el aire, básicamente el aire, tal vez algunos dirán la grasa, pero la grasa sería tal vez un tono más gris oscuro, una radiopacidad leve, o algunos pudieran decir. ¿Ok? La densidad radiográfica se dice que es la negrura generalizada en una radiografía. Aquí vemos una radiografía lateral de tórax con diferentes tonalidades o diferente contraste y diferente densidad. Esta es una radiografía con una gran densidad, por lo tanto, es una radiografía que se tomó con un miliamperaje algo muy elevado y se pierde la visualización de ciertas estructuras porque es una radiografía muy densa. Luego la densidad aquí es un poco más reducida y luego en el centro vemos que es una radiografía de calidad diagnóstica donde la densidad está equilibrada. ¿Ok? Ahora bien, una manera empírica, pero funciona en gran manera, de evaluar la cantidad de miliamperaje usado en una radiografía, y si una radiografía está sobreexpuesta, ¿qué será mejor, más conveniente reducir? ¿El miliamperaje o el kilovoltaje? Una manera de determinar eso es evaluando el área de la periferia de la película, donde no hay estructura anatómica. En esta área aquí abajo, esta área aquí abajo y esta área aquí abajo. ¿Okay? Como vemos, en esta área aquí, en comparación con esta está un poco más gris que esta acá. Y luego, si seguimos a la última, donde está sobreexpuesta a gran manera, vemos que es mucho más oscura. Entonces, esto significa, y sin embargo, aquí todavía vemos algunas estructuras esqueléticas. ¿Ok? Esto significa que esta radiografía está sobreexpuesta porque la cantidad de radiación fue, la cantidad del miliamperaje estaba muy alto. Y esta radiografía está un poco subexpuesta porque el miliamperaje no fue el adecuado, estuvo un poco bajo. Entonces, al repetir esta radiografía, dejamos como estaba el kilovoltaje, simplemente aumentamos un poco, tal vez 5 o 10% el miliamperaje para obtener esta imagen radiográfica de mejor calidad. Entonces, al evaluar la periferia, si la periferia está de una negrura aceptable, pero la radiografía está sobreexpuesta, a lo mejor lo que tenemos que hacer es reducir un poco el kilovoltaje.
para equilibrar un poco el contraste y la densidad en la radiografía. ¿Ok? Ok, factores que afectan la densidad, la negrura en la película, en la imagen. Entonces habíamos comentado que la principal es el miliamperaje, que es la cantidad de radiación. Ahora bien, el kilovoltaje puede influir, pero si vemos, como les había comentado, si hay una radiografía que está sobreexpuesta, a lo mejor es que la cantidad de radiación es demasiado, es mucha. Entonces la disminuimos un poco. Primero intentamos disminuir el miliamperaje y si todavía está sobreexpuesta, tratamos de reducir el kilovoltaje. Hay que chequear la distancia. Y bueno, estas son otras cosas que básicamente vamos a enfocarnos en miliamperaje y kilovoltaje y la distancia. ¿Okay? Aquí vemos como en esta película está un poco subexpuesta en la parte craneal del abdomen. Y al aumentar un poco el miliamperaje, ya se balanceó un poco las tonalidades de grises dentro del abdomen. Y si vemos bien, el background alrededor de la imagen, aquí está un poco más negro que aquí. ¿Okay? Como ya les había comentado. Ahora bien, el contraste, lo que es la diferencia en las tonalidades de grises, el factor que lo controla es el kilovoltaje. Y estos son otros factores que pueden influir, pero el principal es el kilovoltaje. ¿Okay? El alto contraste significa de que hay una escala de gris corta. O sea que hay muchos tonos de blancos y negros que vemos en la película. Y un bajo contraste significa de que la escala de gris es muy larga. Vemos muchos tonos de gris en esa película y casi no hay contraste. Entonces, esta sería una escala de gris, un contraste alto. Vemos que se ve negro, se ve gris, se ve blanco. Y luego esto sería un contraste bajo. No se ve la diferencia entre blanco, gris y negro. ¿Ok? Esta es otra representación gráfica de lo que sería una radiografía de bajo contraste y una radiografía de alto contraste. En esta otra representación gráfica vemos una radiografía de bajo contraste, contraste óptimo, y luego una de muy alto contraste. Entonces, una radiografía de alto contraste puede ser no beneficiosa, sobre todo en una radiografía de tórax. En alto contraste vamos a perder la visualización de estructuras muy pequeñitas, de los vasos sanguíneos, de las venas pequeñas, las arterias pequeñas, etcétera, o nódulos. Por ejemplo, unas lesiones nodulares de metástasis en los pulmones, si una radiografía es de un contraste muy alto, a lo mejor no lo vamos a poder observar en comparación con una de contraste óptimo. Y como vemos, por lo general, cuando hay una radiografía de alto contraste, es una radiografía en cierta manera sobreexpuesta. Entonces, a lo mejor implicaría que hay que reducir un poco el kilovoltaje. Yo creo que esto es un poco más de lo que, bueno, la distancia, lo cual ya hablamos suficiente de la distancia. Básicamente, lo más cerca que uno esté de la fuente de radiación o de los fotones, entonces la intensidad va a ser más grande y eso va a afectar la película radiográfica. Aquí en esta gráfica vemos como una imagen de la cabeza de un perro tomada con 3.3 miliamperaje, 55 kilovoltaje, pero una distancia de 32 pulgadas. Y luego como con los mismos factores radiográficos, pero se incrementó la distancia, vemos como entonces la densidad disminuye en bastante. Entonces, eso comprueba lo que es el efecto de la distancia sobre
la intensidad de la radiación, el efecto radiográfico y el efecto biológico de la radiación sobre los componentes anatómicos. En esta diapositiva es básicamente explicando un poco más lo que es los factores de exposición, el kilovoltaje, el miliamperaje, etcétera. Entonces, en una radiografía que está sobreexpuesta, ¿ok? Básicamente hay que pensar en disminuir ya sea el miliamperaje, el kilovoltaje, el tiempo y la distancia, ¿ok? Básicamente en un cuarto de rayos X, el tiempo y la distancia son factores fijos que se mantienen. Entonces básicamente sería disminuir ya sea el miliamperaje, el kilovoltaje. Ya les comenté cómo, qué vamos a observar en esa película radiográfica para decidir reducir el miliamperaje o el kilovoltaje. Entonces es evaluando la periferia. En este caso, si vemos esta radiografía, es una radiografía sobreexpuesta, pero vemos que la periferia de la imagen está bastante negra, está bastante aceptable. Y vemos que si vemos las tonalidades de grises, no hay muchos blancos, es más gris y todo es gris. Entonces, en este caso es una radiografía sobreexpuesta con un contraste muy bajo, un contraste muy bajo, no hay muchas tonalidades de blancos, sino todo es gris, ¿ok? Entonces, en este caso, yo diría que en base a esta negrura, el miliamperaje está bien, usamos la cantidad adecuada de miliamperaje. Diría que disminuir el kilovoltaje. Al disminuir el kilovoltaje, esa escala de contraste se va a reducir un poco y a lo mejor vamos a ver muchas más estructuras anatómicas. ¿Ok? En este caso, vemos como hay una radiografía sobreexpuesta. Al evaluar la radiografía, vemos que la periferia la densidad está bien, porque está negra, está muy negra. O sea que la cantidad de miliamperaje a lo mejor estuvo bien, pero la escala de gris, el contraste es muy alto. Hay solo blanco y negro, más nada. Y tal vez un poco de gris por aquí. Pero lo que es blanco aquí en el abdomen y un poco de negro aquí en el tórax, más nada. Entonces hay que incrementar un poco ese nivel de contraste. ¿Cómo lo hacemos? Incrementando un poco el kilovoltaje. Ok, todo eso fue en cuanto a los factores. Yo sé que es mucha información y pero sí, eso es básicamente todo lo que es la formación de la imagen radiográfica, los efectos, los factores que lo afectan y todo eso, ¿no? Ahora bien, otros aspectos de la imagen radiográfica es la calidad de esa imagen radiográfica. Recuerden que al principio de la clase, la última vez, hablamos de la radiación dispersa, que la radiación dispersa no es buena porque es radiación secundaria que puede afectar el paciente y el personal que está sosteniendo al paciente, y también afecta la imagen radiográfica. Va a disminuir la nitidez de esa imagen radiográfica. Entonces, esa radiación dispersa o efecto Compton o radiación de Compton tenemos que reducirla. No se puede eliminar completamente, pero sí podemos reducirla. ¿Ok? Estas son dos radiografías. Esta radiografía está afectada por radiación dispersa. Vemos cómo se ve toda borrosa. Y en esta radiografía se logró disminuir a gran manera la radiación dispersa y la nitidez entonces es mejor.
¿Cómo hacemos para reducir esa radiación dispersa? Lo más comúnmente que se utiliza son las rejillas, grids, rejillas. La colimación también ayuda bastante. Hay que utilizar esa colimación que se manipula en el tubo de rayos X. También se puede utilizar la técnica de una brecha o incrementar la distancia, pero entre el cassette y el animal o la parte anatómica, pero no realmente, no. Más fácil es usar las rejillas y la colimación. ¿Okay? Las rejillas es un sistema de laminitas, ¿verdad? Que están ubicadas paralelas una a las otras, y esas laminitas son de metal, de plomo. Ese plomo va a absorber esa radiación dispersa. Entre cada rejillita hay un material radiolúcido, un plástico o algo así. Entonces, este material radiolúcido permite que el haz principal de rayos X atraviese. Como la radiación dispersa viaja en sentido oblicuo, va a ser absorbida por esas rejillas, esas laminitas de plomo. Entonces, aquí vemos una representación gráfica de esas rejillas. Esa rejilla va a estar enfrente del cassette o la película, ¿ok? Para que solamente los rayos X útiles, el haz principal de rayos X, atraviesen e interactúen con la película, y luego esa radiación dispersa va a ser absorbida por las laminillas. Hay rejillas portátiles, como estas que están aquí, que se pueden quitar y poner. Básicamente hay cassettes que vienen con rejillas, y hay las mesas de rayos X que ya vienen con rejillas incorporadas. ¿Okay? La colimación. La colimación no es más que básicamente restringir el campo o el área de ese haz principal de rayos X. ¿Ok? Y eso... Bueno, un poco... Ok. Y eso está dentro del tubo de rayos X. Básicamente son unas láminas también de plomo que están dentro del tubo y se pueden cerrar o abrir. Se pueden cerrar o abrir para reducir o ampliar esa área de incidencia del haz principal de rayos X. Entonces, en esta fotografía que está aquí es la pata de un perrito. Aquí vemos el personal está sosteniendo la patica del perrito y está bien, está usando un guante de plomo, ¿ok? Un guante de plomo. Pero vemos esta luz que está aquí. Es un bombillo que está dentro del tubo para uno ver dónde está el área de incidencia de las de rayos X. Entonces, esta es una muy pobre colimación. No necesitamos irradiar todo esto aquí, o todo esto aquí parte de la mano, que a pesar de que tiene el guante de plomo, todavía la radiación puede atravesar un poco ese guante de plomo. El haz principal de rayos X puede atravesar un poco de plomo. El material que usamos para protegernos, los guantes plomados, el delantal plomado, nos protege 100% solamente de la radiación dispersa, más no 100% del haz principal de rayos X. Entonces, esto es una mala práctica. No hay que irradiar tanto, porque solo estamos necesitando tomar una radiografía de esta parte de la patica. Entonces, lo reducimos con el colimador. ¿Ok? Entonces, la colimación es muy importante. Colimación es muy importante.
también hay tubos de rayos X que se le pueden adaptar a otro material para reducir ese haz principal de rayos X. Como en este caso, vemos como una radiografía sin rejillas, poca colimación, se ve borrosa. Luego, esta otra radiografía se utilizó un cono que se puso en el tubo de rayos X y vemos como la nitidez aumenta en gran manera. ¿Okay? Entonces, colimación, muy importante. Colimación y el uso de rejillas. Y bueno, y sí, lo del air gap, lo que se llama air gap en inglés, es la separación entre el paciente y el cassette. Se puede usar, ¿ok? Pero cuando recuerden que los rayos X se comportan, tienen un efecto fotográfico y básicamente es como una fotografía, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando, o como la luz visible, ¿ok? ¿Qué pasa cuando se separa el cuerpo del cassette? Lo que ocurre es que la imagen radiográfica que vamos a observar va a ser magnificada, ¿ok? Si ustedes interponen su mano entre el bombillo y la sombra que proyecta, vemos que esa sombra incrementa de tamaño al separarse del bombillo y se reduce al acercarse al bombillo. Entonces, eso es lo que se va a producir, una magnificación, y la magnificación también la imagen se va a ver un poco borrosa. ¿Ok? Entonces, estamos reduciendo la radiación dispersa, pero no con gran efectividad. Ahora bien, la geometría de la imagen es muy importante, porque si no hay una buena geometría o una geometría normal en esa imagen radiográfica, se van a producir artefactos radiográficos. Se va a producir una distorsión geométrica de la imagen, lo cual puede ya sea ocultar lesiones que son reales o producir lesiones que no son reales, son simplemente artefactos porque hay una distorsión geométrica de la imagen radiográfica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo mantenemos una geometría normal en esa imagen radiográfica? Entonces, básicamente decimos que hay como 4 o 5 factores o reglas a seguir al tomar una radiografía para mantener una geometría adecuada, normal, para que sea una buena representación de la estructura anatómica. Una de ellas es que el objeto debe estar lo más cerca posible al cassette o a la película. ¿Okay? El objeto o la estructura anatómica tiene que estar perfectamente paralelo al cassette, y perfectamente perpendicular al haz de rayos X. ¿Ok? Si nos vamos a esta gráfica que tenemos acá, a su izquierda, vemos como si, por ejemplo, en este caso, el cassette no está completamente paralelo a la estructura anatómica. ¿Qué pasa con la sombra o con la imagen? Vemos que supuestamente debe ser redondeada y ahora es como que elongada. Entonces se ve un poco como elongada. Si comparamos esta con esta acá, vemos que la estructura es redondeada y se mantiene redondeada en la imagen. ¿Okay? En este caso vemos cómo el objeto está separado del cassette, entonces hay una magnificación y los bordes van a ser borrosos. Y en este ejemplo, en este caso, vemos como el objeto no está completamente perpendicular al haz de rayos X y entonces la imagen también va a sufrir una distorsión geométrica. Entonces,
esta es lo que tenemos que hacer. Y esto ocurre muy frecuentemente, sobre todo en radiografía lateral, bueno, en la ventrodorsal también. Al tomar una ventrodorsal necesitamos que el perrito se quede lo más recto posible. Si está oblicuo para allá u oblicuo para acá, entonces ya el objeto no está perpendicular al haz principal de rayos X y no está paralelo a la película. Entonces va a ocurrir una distorsión geométrica. Entonces siempre están, ¿eso será una lesión o será un artefacto radiográfico, etcétera, etcétera? Entonces, ahí vienen los problemas. Ok, el efecto de la distancia. Vemos como una distancia corta, vemos una imagen real del objeto. Cuando se incrementa la imagen, hay una magnificación y los márgenes van a ser borrosos. Por eso es que esta separación no es una buena técnica para reducir la radiación dispersa, como les había comentado. Entonces, en cuanto a calidad de la imagen radiográfica, este es básicamente un mensaje, el mensaje importante. En resumen, lo que tenemos que mantener en mente, ¿ok? La distancia entre el tubo y la película o el objeto tiene que ser lo más larga posible. Entre el objeto o la estructura anatómica y la película tiene que ser lo más corta posible. El punto focal, creo que lo mencioné al principio de la clase, por allá debe ser lo más pequeño posible. El tiempo de exposición tiene que ser lo más corto posible para prevenir movimiento del paciente y va a producir borrosidad de la imagen, ¿okay? Y una densidad adecuada. Vamos a tomar un receso. Decio. Vamos a tomar un receso como de unos 10 minuticos. Ya. ¿Dónde está ahí? Apague los micrófonos, por favor, los que tienen el micrófono encendido. Sí, se escucha algo por ahí, Pero no lo puedo mutear, no sé, no me da mutear. Bueno. Ahí está. Un recesito de 5 o 10 minutos, vamos a hacer pipí o a tomar más café o algo así, o los que no han desayunado vayan a desayunar y volvemos para a ver si podemos terminar hoy la parte de física y si no, después, cuando sea. Perfecto, ya voy a poner en pausa aquí. Dale. Nos vemos ahorita. 5 o 10 minutos. ¿Sí? Ajá, Decio, seguimos. Decio. Alguien que pregunta que si las preguntas las hacemos de una vez o vas al final o te interrumpen o cómo. Estoy viendo. Puede ser de una vez. Además, si tienen alguna pregunta, pueden colocarla ahí ahora. Si lo hacen por el chat o prenden el micrófono y la preguntan y después apagan. O escriben ahí en el chat. Okay. Bueno, A medida que van saliendo la pregunta, la van escribiendo en el chat. Y él de pronto, el profesor cada ratico va a mirar el chat a ver si hay alguna pregunta. Ajá.
Sí, creo que para hacerlo un poquito más. ¿Tiene alguna pregunta ahorita? Bueno, sigo y voy chequeando ahí a ver si hay alguna pregunta. Seguimos entonces. Sí. Listo, ya está grabando. Vale. Sí, seguimos. Ok, entonces vamos a conversar un poquito, ¿no? Sin mucho detalle acerca del proceso revelado. Básicamente es similar creo, al de fotografía. Es colocarla, una vez que está expuesta la radiografía, se procede a ir al cuarto oscuro y se saca la película del cassette y luego pasa por un proceso de revelado, fijado, luego se lava bien y el secado para luego leer la radiografía. Básicamente el revelado es con el revelado ese proceso en el cual los cristales de bromuro de plata son expuestos y se convierten en metal negro. El revelado lo que hace es continuar con ese proceso y lo acentúa, ¿ok? Para producir la imagen. El fijado lo que hace es detener el proceso de revelado y va a lavar todo el cristal todos los cristales de plata que no han sido expuestos por los rayos X, y entonces el líquido de revelado lo que hace es sacarlos de la emulsión gelatinosa para que quede esa área pues sin cristales y se ve blanca o de diferentes tonalidades de grises dependiendo de la absorción, penetración de los rayos X, como ya habíamos comentado. ¿Ok? Luego lavamos para remover todo el líquido de revelado y fijado, simplemente agua normal, y luego se procede a secar. ¿Ok? Ok, bueno, básicamente eso es todo lo que es la formación de la imagen radiográfica, calidad, revelado, fijado en el sistema de película, cassette, película, pantalla. Ahora bien, en cuanto a la calidad de la imagen radiográfica, juega un papel importante los artefactos radiográficos. Los artefactos radiográficos debemos ser hábiles para detectarlos, porque significa que hay algún problema en el sistema de tomar la radiografía, puede afectar la calidad de la imagen radiográfica, puede alterar la forma de interpretar la radiografía y puede producir o ocultar una lesión real dentro del paciente. ¿Ok? Esto es en el sistema de película en radiografía. En este sistema de película de radiografía podemos observar estas imágenes negras, que algunas son, la gran mayoría son en forma de ramas de un árbol, como esta que estamos viendo aquí. A veces son manchas punteadas, como esta, y eso es nada más que electricidad estática que ocurre en la película. Puede ocurrir cuando estamos sacando la película de la cajita donde está incluida. Si se hace muy rápido, ocurre una fricción entre película y película, y eso puede causar una descarga de electricidad estática. Entonces, se recomienda sacarla con bastante sutileza, lentamente, para disminuir el riesgo de la electricidad estática. La electricidad estática, si está en la periferia y no está dentro de la imagen, pues no hay mayor problema con eso. Pero cuando está superimpuesta sobre el área anatómica, ahí sí ya puede afectar, puede ocultar ciertas lesiones que no lo vamos a ver por esa imagen. ¿Okay? En esta radiografía, simplemente lo que ocurrió es que agarramos la película, la sacamos de la caja, y al meterla dentro del cassette, sin darnos cuenta, se dobló sobre sí misma. Cerramos el cassette rápidamente y quedó doblada.
entonces lo que vamos a ver es que el área donde ocurrió el doblez se sensibiliza y se va a ver más negro, y vamos a ver otra imagen aquí pues rara en la parte donde se dobló. ¿Okay? En este caso, pues si estamos interesados en el tórax, no hay mayor problema. Si queremos ver algo de la columna, ahí sí vamos a tener que repetir la imagen radiográfica. ¿Okay? Entonces, al momento de manipular esa película, hay que hacerlo con bastante sutileza. Esto es una radiografía del dígito en un caballo. Aquí vemos la primera falange, la segunda falange, por aquí está el sesamoide, y por aquí debería estar la tercera falange, que no la vemos porque hay una sobreexposición y tal vez cierta radiación dispersa. Entonces, en este caso, tal vez yo diría que pudiéramos reducir un poco el miliamperaje principalmente. Hay mucha, vemos que esto que está aquí es demasiada, tal vez, radiación dispersa. Entonces, tal vez la cantidad de rayos X es demasiado, es mucha. Ahí sí, el contraste, vemos algo de blanco, gris, negro. Pudiéramos intentar reducir el miliamperaje primero y a ver qué tal se ve la imagen. Esta es una radiografía lateral del carpo en un caballo, el carpo accesorio, el radio, fila proximal, fila distal de los carpos, y aquí metacarpos, ¿ok? La imagen está borrosa. ¿Y qué ocurrió? Hubo movimiento. Por eso es que la mayoría de las veces se usa el caballo, hay que sedarlo para tomar la radiografía, para evitar un movimiento repentino y causando una artefacto de borrosidad, de movimiento. En este caso, vemos que parece que hubiese como dos imágenes en una. Tal vez lo que se llama una doble exposición. Tal vez este cassette se usó para tomar una radiografía, se colocó en algún lugar del cuarto de rayos X y alguien pues se le olvidó revelarlo y se fue a tomar otra radiografía dentro de esa misma, y lo que ocurrió es que la imagen que se tomó anteriormente se guardó y la que se tomó nuevamente también se va a guardar allí. Entonces, al revelarlo, se van a ver dos imágenes en una, y es lo que se llama artefacto de doble exposición. ¿Sí? El mismo caso se expuso doblemente, dos veces, sin un proceso de revelado entre las dos imágenes. Esta imagen aquí en una creciente radiolúcida negra ocurre cuando al sacar la película se dobla un poquito y se produce esta creciente, y por general no es mayor problema al momento de interpretar la imagen radiográfica. ¿Ok? En este caso era cuando les comentaba de que esta es una radiografía ventrodorsal de la cabeza, creo que es un perro. Esto es lo que les comentaba cuando ustedes vean esto aquí, esta imagen como ahí aleatoria, radiolúcida, expuesta en el cassette donde no debería estar expuesta, ¿ok? Es porque chequeen el cassette. A lo mejor uno de las bisagras o de las donde se cierra el cassette está floja y el cassette no se cierra herméticamente, dejando pasar cierta cantidad de luz a través de la parte que no está bien cerrada y se expone a la luz visible. Entonces, pudiera o no afectar la imagen radiográfica. Esta es una radiografía subexpuesta. Vemos que la periferia está muy gris, está demasiado gris, ¿ok? Entonces, intentaríamos, ¿qué cosa? Incrementar el miliamperaje. Tal vez hay una deficiencia de número de fotones en esa radiografía. La densidad es muy baja. En esta radiografía, es una radiografía lateral de tórax, vemos que hay unas líneas finas. Hay una aquí, hay una línea aquí, hay un circulito por aquí,
Hay otra línea por aquí, ¿ok? En este caso, cuando se fue a tomar la radiografía, el cassette, en vez de usar la parte donde se supone que está inmediatamente la película, se colocó del otro lado. Entonces, donde están las bisagras, esa parte va hacia la mesa. Si se coloca hacia el tubo, entonces se va a observar estas estructuras aquí geométricas bien definidas y simétricas, que es parte del material que se usó para construir el cassette. ¿Okay? Hay cassettes que tienen identificadores, que tienen unas etiquetas que dice superficie hacia el tubo, para asegurarse de que no haya ese tipo de colocar el cassette de forma invertida. Esto ocurrió, esta imagen aquí ocurrió cuando en el tanque de revelado, a veces la clínica está muy ocupada y estamos tomando muchas radiografías, entonces colocamos varias radiografías en el tanque para el revelado y a veces se colocan muy juntas y se pegan. Y de pronto cuando se va a sacar para el fijado, cónchale, se quedó pegada. Bueno, vamos a ver qué tal sale. Y lo que ocurre es eso, que se pegan y se altera el proceso de revelado y fijado. Esto no es un artefacto como tal vez lo es. Es cuando están las manos del que sujeta al paciente en la imagen. Y esto es completamente inaceptable por ¿cómo se llama? Pues quita elegancia a la imagen radiográfica o tal vez alguna estructura anatómica del ayudante se superimpone sobre la anatomía del paciente, afectando la interpretación radiográfica, y es una mala práctica en cuanto a seguridad radiográfica. Aquí en Norteamérica, la Asociación Veterinaria la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, eso lo penaliza. Penalizan a la clínica y bien fuerte, porque es un factor de seguridad. Este individuo, si sigue haciendo esto por varios años, en algún momento puede desarrollar cualquier tipo de cáncer ahí o cualquier cosa. ¿Okay? Entonces, esto es inaceptable. Para eso es que está la luz que indica dónde el área de incidencia de las de rayos X. ¿Ok? Entonces, no permitan que esto ocurra en su clínica o cuando estén ayudando, si ustedes son los que van a sujetar al paciente. Un momento, vamos a ver dónde está el área de rayos X, vamos a colimar, porque, me acuerdo de la clase del doctor Cruz que dijo que la colimación es muy importante para la seguridad radiográfica y para la calidad de la imagen radiográfica. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo la radiación dispersa. ¿Okay? Recuerden también que los guantes de plomo no protegen 100% contra el haz principal de rayos X. O sea que si están sosteniendo al paciente con los guantes de plomo, siempre hay que mantener la mano alejado fuera del haz principal de rayos X, porque protegen solamente 100% contra la radiación dispersa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ajá. Profesor, saludos. Si una persona tiene material metálico de osteosíntesis permanente, ¿qué pasa con los rayos X que se absorben cada vez que se hace una radiografía? ¿Eso afecta de forma permanente, siendo el material que más absorbe? No, realmente no. No. De hecho, o sea, cuando hay una fractura y te colocan una placa, o al perrito, o al gatico, o a la persona, le colocan una placa, un clavo, lo que sea, eso es metal, y se hace seguimiento, ¿no? Para evaluar la cicatrización de la fractura, ¿ok? Para evaluar para la formación del callo óseo, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad no afecta en gran medida
tal vez, no afecta en nada, no afecta en nada. Para una resonancia magnética, sí, pero si te vas a hacer una resonancia magnética, sí no es conveniente porque produce un artefacto que altera toda la imagen. Y entonces, pues, no, incluso para una tomografía también, aunque ahorita con la tecnología que ha evolucionado, hay algoritmos que se usan en un aparato de tomografía computarizada para reducir el artefacto que se produce cuando se colocan implantes metálicos. Pero para radiografía no, está bien. Ok. Vamos a hablar un momentico, rapidito aquí, de lo que es la nueva tecnología. Bueno, que ya no está nueva, ya. Me acuerdo cuando yo hice la residencia fue en el 2000, de 2000 a 2003. Durante el 2000 y 2001 usábamos el hospital en Colorado, usaba casi 100% sistema de película pantalla, lo que llaman Screen Film System. Screen es de pantalla, film es la película, sistema de película pantalla, básicamente se le conoce en inglés. Y luego fue en el 2002 que empezaron a introducir la radiografía computarizada. Todavía se usaba el cassette, pero entonces ese cassette había que meterlo en un lector, ya les vamos a hablar de eso. Y luego, más adelante, se empezó a desarrollar lo que es la radiografía digital. Ya no se usaba el lector para leer, valga la redundancia, el cassette, sino que se tomaba la radiografía y la imagen se iba directamente a la computadora. Ok, bueno, básicamente les voy a mostrar, esto es un sistema de radiografía digital, sí. Este es el, la pantalla donde se selecciona la parte anatómica que vamos a tomar, ok. Esto está conectado con la computadora, con la PC, con la torre, la computadora, y aquí está el cassette. Este cassette está conectado al aparato. Luego, este cassette está, cuando toma la radiografía, la imagen pasa a este sistema y luego lo envía a la computadora y lo vemos en el monitor directamente. Esto es lo que se llama radiografía digital. Y pues ahí lo estamos viendo. Esto es, se empezó a utilizar mucho en caballos, porque en caballos es cuando ocurre mucho el movimiento del caballo y entonces, como se ve la imagen enseguida, esta es aquí vemos en esta pantalla, esto es carpo en el caballo, este sería la articulación del nudillo, ¿ok? Entonces, como vemos la radiografía casi que instantáneamente, se observa, hay borrosidad, no hay borrosidad, está bien, ok, listo. O no, hay que repetirla, se repite de una vez, ¿ok? Entonces, la radiografía digital, pues ya está en todo, por supuesto, en pequeños animales, en todo, pero se empezó a utilizar muy frecuentemente en caballos. Esto es la radiografía computarizada. Esta imagen aquí. Tenemos el cassette, se toma la radiografía y el cassette se introduce en un lector con rayos láser para adquirir esa imagen latente que luego la envía a la computadora. Y bueno, esta es una imagen ahí, un diagrama de lo que es la radiografía computarizada. Aquí, vamos a ver, vamos en esta más bien. Vamos a comenzar en esta. Entonces, ese cassette, ¿ok? Ese cassette tiene unas placas también, no tiene una película, por supuesto, son unas placas que tienen unos componentes de fósforo, ¿ok? El material utilizado para esas placas es unos cristales de partículas o cristales de fósforo que se observan aquí, especializados para almacenar la energía que viene de los rayos X. Entonces, básicamente igual, los rayos X llegan, son absorbidos, son penetrados por el cuerpo, luego esos fotones interactúan con estos cristales de fósforo y almacenan esa energía. ¿Okay? Ahora, esa energía
queda almacenada y se libera cuando el cassette se introduce dentro de ese lector. Ese lector utiliza un haz especializado de láser y lee toda la placa. Ese láser estimula esos cristales de fósforo y esa energía entonces es transformada en una energía luminiscente, la cual va a la computadora y la computadora la analiza, crea una matriz, crea una matriz y esa matriz es lo que va a proceder a hacer la imagen radiográfica. ¿Okay? Este que está aquí es un lector, este era un lector que estaba aquí en la Universidad de Guelph. No sé si está todavía ahí. No, creo que cambiaron el sistema. Pero este es un lector del sistema de Kodak. Sí, creo que es el sistema de Kodak. Es no, perdón. Este es perdón. Vamos a retroceder. Entonces, lo que se hacía antes con ahora que me estoy acordando, lo que se hacía antes con la radiografía computarizada era que esa imagen se almacenaba en la computadora y luego se imprimía en una película radiográfica. ¿Ok? Esta es la impresora láser. Printer. Ahora que estaba viendo aquí ya, esta es la impresora láser. Entonces, la imagen iba a esta impresora y la impresora pues imprimía la película y todavía se usaba ese tipo de película. Pero ya actualmente ya eso no existe, se eliminó completamente y ahora todo es computarizado y se almacenan en disco duro, se almacena en cassette. De hecho, me acuerdo ya, esto fue sería como el 2006, 2007, por ahí, que se empezó a usar esto aquí en la Universidad de Guelph, aquí en Canadá. Y luego se dijo, no, vamos a eliminar esta impresora láser o vamos a empezar a imprimir en películas y vamos a almacenarlas en CDs. Entonces empezó a almacenar las imágenes en diferentes CDs o DVD. Y luego, con el tiempo ya, pues no, ahora es puro computadora, disco duro o en la nube. De hecho, todo es sistema de nubes. ¿Okay? Y así es como funciona la teleradiología. Actualmente, y es lo que estoy trabajando principalmente, la teleradiología principal, una compañía hace contrato con un montón de clínicas, hospitales, veterinarios que tienen radiografía digital. Y entonces esa imagen, al descargarla en la computadora, en la clínica, luego se va a la nube, a un servidor, ¿okay? A un servidor que es básicamente el sistema de nube, de almacenamiento de datos. Y luego yo aquí, ahorita estoy en mi oficina, aquí tengo la computadora, tengo los monitores, simplemente me conecto al servidor o a la nube de la compañía, bajo la imagen aquí en mi monitor y hago mi reporte, se lo envío y al momento que yo finalizo mi reporte, el veterinario recibe en 2-3 segundos, recibe un correo o un mensaje con el reporte en PDF, lo lee y si tiene alguna pregunta, pues me llama o algo así. ¿Okay? Pues sí, esta es otra representación gráfica de lo que sería la radiografía digital. Ahora toda la imagen se va a un network, que es un servidor, puede ser un servidor físico o puede ser un servidor con una nube, un sistema de nube. ¿Okay? Ok, pues eso es más o menos algo bastante breve de lo que sería un sistema de radiografía digital o sistema de radiografía computarizada. Pues las ventajas son muchas. Una mejoría muy notable en la calidad diagnóstica de la imagen. Se ha reducido la necesidad de tomar en
si se imaginan, ¿no? O los que ya han trabajado los que ya han tenido oportunidad de tener experiencia en sistema de películas, si una película está sobreexpuesta o subexpuesta, hay que tomar otra vez la radiografía. En cambio, en radiografía digital, simplemente pues se manipula el contraste y la densidad con la computadora, con el sistema de computadoras. Se puede tomar múltiples imágenes con una exposición, y las imágenes, como ya estábamos conversando acerca de esto, se puede almacenar pues en un CD, DVD, en pendrives, en los pendrives, o en un servidor gigantesco, en la nube, etc. No hay necesidad de usar productos químicos para revelado, etc. La desventaja es el costo. Es un sistema muy costoso, por supuesto, pero ya como todo, pues a medida que la tecnología avanza, hay cierta tecnología que se preserva, que todavía funciona y que reduce de precio, porque hay nueva tecnología mucho mejor que esa, a pesar de que esa todavía pues es buena. Okidoki. Seguridad. Lo que es la parte de seguridad radiográfica. Esto también es bastante importante. ¿Okay? Lo que es la parte de seguridad radiográfica tiene que ver sobre todo con la radiación dispersa. Y ya pues hemos hablado muchísimo de lo que es la radiación dispersa. ¿Okay? Recuerden que la radiación es inolora, es incolora, es insabora, pero afecta. O sea, no lo vas a sentir, no lo vas a oler, y eso es lo peligroso, porque la gente dice, pues no me pasó nada, no, el dedo no me duele, no me quemó, ok, entonces, no importa. Pero es energía de partículas, de fotones, que pueden, esa energía de radiación puede causar radioactividad. Y ya al hablar de radioactividad significa de que te puede afectar biológicamente tu célula, tu ADN. ¿Ok? Y la radioactividad es la característica de cualquier energía de producir energía, radiación ionizante. Y la radiación ionizante es la que es peligrosa. ¿Ok? En este caso vemos simplemente diferentes tipos de energía que existe en la física. Hay partículas alfa, partículas betas. Estas partículas se usan para radioterapia. Y los rayos gamas y los rayos X. Y vemos el poder de penetración de los diferentes tipos de energía. ¿Okay? Vemos que los rayos X tienen bastante poder de penetración. Entonces nos enfocamos en lo que se llama radiación ionizante. ¿Okay? La radiación ionizante es la radiación que tiene una energía lo suficientemente fuerte para eliminar o sacar esos electrones de la órbita del átomo. ¿Ok? Entonces, esa pérdida del electrón produce cambios en ese átomo para que puede afectar a nivel celular. Y la radiación, el objetivo principal de esa radiación y de la energía ionizante es el ADN. Claro, estamos hablando ya de palabras mayores. ¿Okay? Entonces, hay lo que se llama radiación de alta LET, significa Linear Energy Transfer, o sea, transferencia de energía. O sea, hay radiaciones que tienen una alta capacidad de transferencia, de transferir energía hacia el medio. Y hay radiaciones de baja transferencia, diríamos que transferencia lineal de
lineal de energía. ¿Okay? Linear Energy Transfer. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso porque en energías de alta transferencia lineal de energía o radiación con alta transferencia lineal de energía puede causar ruptura de el ADN, produciendo efectos mutagénicos, produciendo quemaduras, produciendo cáncer, cambios a nivel de ADN. ¿Okay? Lo que ocurre, esos serían los cambios directos. Estos cambios que estamos hablando aquí son cambios directos de la radiación que tiene alta transferencia lineal de energía. Ahora bien, también ocurren cambios indirectos a la molécula de ADN, a nivel celular. Esos cambios indirectos vienen de la producción de radicales libres, ¿ok? Lo que se llama la radiólisis del agua. O sea, ¿dónde está el agua? En el líquido extracelular y en el líquido intracelular. Eso es líquido, eso es agua, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que la radiación, tal vez radiación de baja transferencia lineal de energía, puede afectar la molécula del agua. Entonces, ¿qué pasa? Que se producen radicales libres. Y ya todos sabemos que al hablar de radicales libres son a moléculas inestables que afectan la molécula del ADN y otras organelas intracelulares. ¿Okay? Pero el objetivo es el ADN. Entonces, debemos protegernos contra la radiación. No te va a pasar nada mañana, ni la semana que viene, ni el mes que viene, ni para tu próximo cumpleaños, sino ya cuando tengáis 50, 60, que no te puedas ayudar vos solo. Entonces necesitas ayuda de otros, que tengo esto, entonces hay que cuidarse, ¿no? Esto es a nivel de Canadá. Canada Health algo así como el Ministerio de Salud del Canadá tiene unos patrones, son niveles de radiación permitidos anual en trabajadores que trabajan en áreas de radiación, ya sea medicina humana, medicina veterinaria, ellos están en todo. Entonces, uno se pone su dosímetro, yo me acuerdo que tenía mi dosímetro, y ese dosímetro se envía, creo que mensualmente, para leer el nivel de radiación que yo he tenido al mes. Luego se hace un reporte al año, y al año te llega tu reporte si está por debajo de lo permitido, de tal manera de que uno no se sobrepasa. Si te sobrepasáis, entonces tenéis que tomar un descanso, porque eso puede ocurrir. Hay cambios a nivel de ADN que son reparables. Simplemente la molécula, si el daño es pequeño, la molécula de ADN tiene la capacidad de autorrepararse y ¡pum! Ya. Pero si incide frecuentemente sobre el mismo objetivo, llega un momento en que ya no me puedo reparar, se daña, y ahí es donde ocurre el daño irreversible. ¿Ok? Bueno, aquí básicamente habla de dosis anual permitida al cuerpo, a los ojos, porque varios diferentes órganos tienen diferente sensibilidad a la radiación. Por supuesto, el embrión, el feto, se dice que ya, un momentito. El periodo crítico en el embarazo es durante la organogénesis. ¿Okay? Esto ya sería embarazo en seres humanos, por supuesto. La organogénesis se da entre los 15 y 50 días después de la concepción.
es el periodo crítico donde pueden ocurrir las mutaciones y las anomalías congénitas debido a exposición por radiación. No durante la preimplantación, no durante la etapa fetal, ya después que ha ocurrido la organogénesis de los órganos primordiales, principales en el cuerpo humano. Entonces, aquí está una serie de efectos que se han reportado como cuando se afecta la organogénesis debido a la exposición a radiación. ¿Okay? La mayoría de estos datos es en base al análisis de lo ocurrido durante la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki en Japón. Este gráfico, sí, bueno, pero estaban efectos y organogénesis. Aquí en la organogénesis, perdón, durante el efecto prenatal es muerte, o sea, durante el efecto, durante este periodo, durante la implantación, preimplantación, es muerte o vida. O sea, si se afecta la radiación, el embrioncito se puede morir, pero puede sobrevivir. Pero si sobrevive, a lo mejor nace bien, nace normal. ¿Ok? Pero el efecto crítico de la malformación congénita es durante la organogénesis. Y vemos como hay el mayor efecto es sobre el sistema nervioso, neuropatología. ¿Ok? Bueno, eso lo pueden leer. ¿Cómo? Ok, ¿cómo protegernos de la radiación? ¿Okay? Hay varias formas. El tiempo de exposición, ya habíamos hablado de eso, tiene que ser lo más corto posible. La distancia, mantenernos alejados lo más posible de la fuente de radiación, del tubo de rayos X, en nuestro caso, y utilizar los protectores, el delantal de plomo, guantes de plomo, el collar de plomo, ¿ok? Y también usamos, me acuerdo que uso lentes, y yo me acuerdo que el hospital aquí en la universidad me mandó a hacer unos lentes de prescripción, con prescripción, pero los cristales son con material de plomo, una locura, sí. Entonces, yo usaba esos lentes cuando tenía que hacer, por ejemplo, fluoroscopía. Cuando había que hacer una fluoroscopía es cuando se usa la radiación de manera constante para ver la anatomía en vivo, por ejemplo, estudios del tracto gastrointestinal. Entonces yo me ponía mis lentes de prescripción, pero con material de plomo para protegerme mi córnea, retina, etcétera, etcétera. ¿Okay? En inglés se maneja algo que se llama ALARA, as low as reasonable achievable, que significaría algo así como mantener la radiación en tu cuarto de rayos X lo más bajo posible para obtener una imagen radiográfica de calidad. O sea, no hay necesidad de irse muy alto en una dosis de radiación para producir una imagen radiográfica. ¿Sí? O sea, mantener el nivel de radiación lo más bajo posible. Y esto se logra disminuyendo el tiempo, sobre todo disminuyendo el tiempo de exposición y obteniendo imágenes radiográficas de calidad, previniendo que el paciente se mueva, bien posicionando de manera correcta al paciente para evitar retomar la imagen radiográfica. Utilizar los factores radiográficos, kilovoltaje y miliamperaje, lo más adecuado posible. Para eso es que se hacen las tablas de exposición. Cuando uno compra un aparato de rayos X, ya ese aparato de rayos X viene con su tabla de factores de exposición para el tórax, para el abdomen, para etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante, mantener una tabla de exposición de rayos X en su cuarto de rayos X. ¿Okay? La distancia, ya hablamos de la distancia ya lo suficientemente. ¿Okay? Y
Esto no es aceptable. El personal está muy cerca del tubo, tienen guantes, pero bueno, no sé si están dentro pero es la distancia principalmente. Entonces, nada, hay que separarse, usar sedantes, sedación lo más posible, ¿ok? A veces el dueño no quiere porque hay que pagar más, o a veces el paciente es cardiópata y puede afectar, entonces, pero si es posible usar sedación para que el paciente se mantenga en posición y no se mueva. ¿Ok? Protectores, los delantales, collar de plomo, etcétera, etcétera. Estos son los lentes de los que le había mencionado. Delantales, etcétera. ¿Ok? Este es creo que esta foto, me acuerdo que la conseguí por ahí, de un individuo que estaba recibiendo terapia de radiación. ¿Ok? Y de pronto se pasaron de dosis, no sé, pero se le produjo esta úlcera. ¿Ok? Y debido al efecto de la radiación. Entonces, as low as reasonable achievable. Lo más bajo que se pueda, de manera razonable, pero que se pueda obtener una imagen radiográfica de buena calidad. Y bueno, básicamente les voy a pasar una serie de lo que sería un cuarto de rayos X. Me imagino que ya varios habrán trabajado de voluntarios para ayudar. Es bueno que lo hagan en una clínica, etcétera. Este sería el tubo de rayos X, la mesa, por aquí están los delantales, etcétera. Esta es una ventanilla que está aquí. A veces es de plomo, a veces para ver el paciente, o a veces el clínico está ahí pendiente del paciente, y esta es una ventanilla de vidrio, pero el vidrio tiene plomo, porque el plomo ¿se recuerdan del número atómico, la Z? El plomo es un material que tiene tiene una Z, un número atómico elevadísimo, o sea que es capaz de absorber el fotón de rayos X de manera muy eficiente en comparación con otro tipo de material. ¿Ok? Este es un cuarto ya más pequeño, el de rayos X, pero siempre con el material protector. ¿Ok? Hay materiales que pueden usar para se llaman como posicionadores. ¿Okay? Estos son como unos cojines en forma de V. Ahí se acuesta el paciente, pues, y queda tranquilo, cómodo, para tomar una ventrodorsal, por ejemplo. Las laterales sí ya no se puede usar eso. Estos son sacos de arena, los cuales pueden utilizarse para colocarlos sobre las patas, etcétera, para que el perro se sienta que no se puede mover, o el gatico, o lo que sea. ¿Ok? Este es un cuarto de rayos X de grandes animales, para tomar radiografía de caballos, de vacas. ¿Ok? Vemos que el tubo está pegado a la pared, perdón, al techo, en un sistema allí que el tubo se mueve todo alrededor del cuarto de rayos X, porque depende cómo se pare el caballo. Entonces, el tubo se mueve, los que sostienen al caballo están con sus delantales, y el que va a tomar la radiografía se ubica detrás de esta pared portátil y el vidrio aplomado. ¿Okay? Y bueno, lo logramos. Terminamos todo lo que es la física de rayos X, las bases de la formación de la imagen, factores que afectan la calidad de factores que afectan la formación de la imagen, factores que afectan la calidad de la imagen, más o menos allí empíricamente cómo manipular el KVP, el kilovoltaje y el miliamperaje para si hay una radiografía está subexpuesta, sobreexpuesta. ¿Qué más hablamos? Hablamos de la seguridad radiológica. Y si tiene alguna pregunta ahorita, estas son algunas páginas webs donde pueden leer acerca de lo que conversamos en un poco más detalle, un poco más
extenso. Y pues nada, gracias. Hay algunos libros que de las que ya habíamos comentado. El libro que les recomendaría tal vez sería este. Esta es una versión vieja. Creo que esto es la primera edición o algo así. Ya vamos por la número. Creo que esta es la edición quinta, pero creo que ya vamos por la sexta, no me acuerdo. Esta es la edición. ¿Y qué más? Y este también, este es bueno. Porque tiene mucho acerca de radiografía, anatomía radiográfica normal. Lo uso mucho, incluso a veces lo tengo que usar mucho porque a veces, escucha, se me olvidó cómo se llama esta apófisis aquí, o será que esta opacidad es normal, y me voy al libro. Este libro lo tengo, por ahí lo tengo, y entonces, es normal, o no, parece que no es normal. Y está este otro está muy chévere porque es anatomía radiográfica normal y variaciones anatómicas. ¿Okay? Hay variaciones anatómicas de las cuales a veces no, no nos acordamos, o no nos hablaron, no sé, no nos acordamos o algo así. Y son cosas que vemos en la imagen radiográfica, más no en la pieza anatómica. Entonces, este librito está bien chido. Y bueno, ya con eso termino, creo yo, por hoy. Decio, te fuiste, te dormiste. Es como Yené, siempre se duerme. Yené siempre se ve dormir en la clase. Aquí echando broma. Bueno, que tengo el AirTech a veces entra en unos baches de baja señal. Echando broma. ¿Qué fue? No, bueno, yo te incluí en el chat. Cualquier pregunta directamente la pueden preguntar ahí, y entonces cuando tenga a bien conectarse en el chat, la respondo. Ok, y tengo que hacer un quiz o algo así. Bueno, hablamos de eso después. Hablamos después. Sí, yo les tengo prometido un examencito, pero eso se lo hacemos por el audio. Ok. Pues nada, siempre en verdad me siento muy complacido, me siento muy, esto es lo que siempre me ha gustado. Yo fui preparador de fisiología con el doctor Muñoz, no sé, el doctor Muñoz te dio clase de eso. Claro. Y ahí Y tengo mi experiencia. Sí, y desde que fui preparador dije, yo quiero ser profesor de la universidad, yo quiero ser profesor, me gusta. Y luego me hice miembro del CIEF, y pues aún más, cónchale, me gusta mucho la investigación, quiero ser profesor, y Dios me dio la oportunidad no sé, de entrar como becario, y desde ahí no he parado, en lo que es la parte de radiología. Y bueno, últimamente, pues, con la teleradiología y la práctica privada, pues, lamentablemente, el salario, los beneficios son mucho mejor, son mucho mejor que incluso aquí en Norteamérica, que ser profesor de una universidad. Y me he separado un poco de la academia, no 100%, a veces voy incluso aquí a la universidad de aquí. Voy por una semana, me dicen, mira, hay un profesor que necesita vacaciones, ¿podéis venir por una semana? Y voy y interactúo con los residentes de radiología o con los estudiantes del cuarto año. Entonces, pues ahí no me he alejado mucho. Y bueno, ahora también con los veterinarios en el exilio, con el profesor Yenen Villasmil, tuve la oportunidad de dar algunas clases, y bueno, también he tenido la oportunidad de ir de ser invitado a algunos charlas, congresos y tal, qué sé yo. Y pues me siento muy bendecido por todo esto. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Estábamos en contacto con el grupo. Gracias, Decio, que tenga un buen día, feliz fin de semana, y nos vemos el martes. Ya comenzamos ya a entrar en materia. Okay.
Vamos a comenzar con radiografía de respiratorio, pulmones, principalmente pulmones, tráquea, todas esas cosas. ¿Ok? Ahora pues. Felicidad. Dios lo bendiga. Chao, Decio. Saludos. Saludos a Trinidad. Cortar, que no corta. Ah, No, bueno, pasa que no me da para cortar, pero ya ahorita cortar. ok, dale pues. Dale, un abrazo, Decio. Se cuidan. No.